En el ámbito del análisis de vibraciones en equipos rotativos, la frecuencia lo es todo. La frecuencia es quien nos indica el origen de la vibración. Es un elemento de diagnóstico. A través del análisis de la frecuencia podemos determinar la causa de las vibraciones. Podemos determinar eh, diferentes tipos de fallas asociadas a la condición dinámica de la máquina. Esto es posible debido a que el comportamiento vibracional se comporta en función de los determinados tipos de fallas que presenten en la máquina. Diferentes tipos de fallas, diferentes patrones de vibración con diferentes frecuencias. Esto hace que la medición de la frecuencia y su interpretación sea un factor crítico en el proceso de análisis de vibraciones. La frecuencia de la vibración está relacionada con el periodo de la señal. En este ejemplo que vemos acá tenemos tres formas de onda armónicas sencillas, cada una de ellas con diferentes periodos, entendiendo que el periodo es el tiempo que transcurre para realizarse un ciclo completo de la señal. Así tenemos en esta onda un ciclo en el periodo t, considerando la escala de medición para este ejemplo de un segundo. En la primera onda, esta onda superior, el periodo t sería de un segundo. Por lo tanto, tendríamos una frecuencia de esta onda de un ciclo por segundo. Si vamos al segundo ejemplo, el periodo, manteniendo esta misma escala, el periodo para esta onda es de medio segundo, es decir, se están cumpliendo 2 ciclos por cada segundo. Un periodo más corto para una mayor frecuencia. Y en el último ejemplo vemos cómo el periodo se reduce hasta un cuarto del tiempo. El periodo en este caso es de 0.25 segundos. Se están cumpliendo entonces en este mismo intervalo de medición 4 ciclos por segundo, una frecuencia de 4 ciclos por segundo. Así que la frecuencia tiene que ver con la cantidad de ciclos que se producen en un determinado tiempo y está directamente relacionada con el periodo. La frecuencia es igual al inverso del periodo. Así, la cantidad de ciclos que se producen en un intervalo de tiempo determinado es la cantidad de eventos vibratorios que se están produciendo, en este caso, en la vibración del equipo rotativo. Así que tenemos esta ecuación que nos permite calcular la frecuencia de la señal vibratoria asociada a esta con su periodo. Periodos más cortos significan frecuencias mayores. La frecuencia las expresamos en diferentes unidades. Ya vimos que la podemos expresar en ciclos por segundo. Esto es lo mismo que decir hercios, hertz abreviado, ciclos por segundo. También se estila expresar en ciclos por minuto. Ciclos por minuto es una unidad quizás más popular en los ambientes donde la velocidad de giro de las máquinas se expresa en RPM, revoluciones por minuto. De esta manera se nos hace más sencillo relacionar las frecuencias de vibración con las velocidades de giro de los equipos expresadas en revoluciones por minuto. En todo caso, utilizar hertz o utilizar ciclos por minuto es una cuestión de preferencias y digamos que ninguno de los dos términos tiene una popularidad mayor que otro, simplemente es cuestiones de preferencia. Un hertz equivale a un ciclo por segundo, que es lo mismo que 60 ciclos por minuto a la hora de necesitar hacer las equivalencias. Otra forma común de expresar la frecuencia de la vibración es a través de órdenes. Podemos expresar la vibración a través de lo que se denominan los órdenes. Pero para entender esto debemos primero explicar lo que es la frecuencia sincrónica. Una frecuencia sincrónica es aquella que está sincronizada con la velocidad de giro de un rotor. Si esta vibración representada en esta onda de tiempo es producto del desbalance residual en un rotor, en un equipo rotativo, podemos decir entonces que esta vibración es una vibración sincrónica a una frecuencia sincrónica, es decir, está vibrando al mismo ritmo con que se produce la fuerza centrífuga, al mismo ritmo con que gira la máquina. Esa es una frecuencia sincrónica. En términos del análisis de vibraciones, a la frecuencia sincrónica se le denomina con el orden 1 una vez la RPM o 1 por las RPM. Típicamente en la nomenclatura es la forma como la expresamos, una vez la RPM o
1 por la RPM es la forma como expresamos la frecuencia sincrónica. Otras frecuencias que se deriven de fallas de las máquinas o de componentes de las máquinas las podemos relacionar con la forma sincrónica de acuerdo a estos órdenes y podemos tener 2 veces las RPM, 3 veces las RPM, 4 veces las RPM dependiendo de la falla que están generando el patrón, 10 por 15 por RPM, todos van a ser frecuencias que pudiéramos relacionar de manera directa con la frecuencia sincrónica a través de esta forma, a través de los órdenes de, de la unidad órdenes de frecuencia.